¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos de vuelta por el canal y lo que les vengo a traer en el día de hoy, sí señores, última charla antes de la gran actualización que llevamos ya como 3 meses esperando. White Blood, sangre salvaje, ya saben que esconde las cambiaformas, esconde el tema de las islas, el cambio a la agricultura, el cambio a las armas despertadas y las pociones y un par de cositas más. Pero aparte del rastro y todo eso, trae esta nueva rama de armas. Vemos el vídeo y luego comentamos un poquitito, que tengo unas ganitas de que salga ya. Ay, Dios mío. Vamos allá con la charla. Voy a poner, bueno, puse la webcam aquí un poco raro en el aire para que puedan leer los subtítulos, ¿vale? A la vez que los leo yo, obviamente, ¿vale? Grande Robin, un saludito, ídolo maestro. Y llegó el momento de hablar sobre la charla de armas cambiaformas. Ahí está, miren qué bonitas. Vale, para empezar, antes de que termine el vídeo, por si se me olvida, quiero en los comentarios vuestra cambiaforma favorita. Murciélago, pantera, golem, ent, lobo, ave fénix o oso. What you wear character building system is the most elaborate weapon line we've built so far. Es la arma, wow, qué grande es. Es la rama de armas más elaborada de todo el juego. ¿Y quién ha diseñado digamos que el combo set? Este hombre. Was to not only add something that looks and feels good to play, but the weapon line also should bring a new type of gameplay to Albion. That is why we added the shapeshifter staff. Vale. There are a total of 7 different staffs. Querían añadir un nuevo estilo de juego, yo creo que lo consiguieron. A completely different creature called shapes. These shapes have their own stats, ranging from fragile damage dealer to immovable tanks, making this a very versatile weapon line with a very active playstyle. In human form, shapeshifters manipulate reality to inflict damage, disrupt enemies, or support them. Realmente, haciendo un pequeño aporte en lo que está diciendo él, es real que la parte de la forma humana está bastante bien, ¿eh? Es que vienen muy fuerte las cambiaformas, vienen muy fuertes. Enemy players into various helpless animals, like an assassin jacket player sneaking up on you can easily be turned into a small rat. Ratita. The option is tether shift, an ability that can be used to either pull yourself towards an enemy or pull an ally towards you. Each ability in human form builds up shift charges. These charges... Realmente también el tema del linkeo que acabamos de ver es muy interesante para el tema de la frontline en ZBZ. Yo creo que esta rama, bueno, me guardo mi opinión. Shape form to empower your abilities. Think of them as energy for your shapes. So, let's talk about the shapes. First, the Shadow Panzer is la pantera. That turns invisible when no enemies. Nos van a explicar rama por rama, qué bueno. This is not only good to ambush enemies with its burst damage, qué locura. But it is also a good tool when trying to escape. Just keep in mind that enemy players will be notified if an invisible panzer is around, so gatherers get a chance to escape before they get jumped out of nowhere. Next, muy buena, la pantera es mi favorita. Yo os digo que pantera o lobo. No quiero otra. El Ent tiene muy buen sustain, healing in group fights without triggering healing sickness. The Sylvian can also save your allies with a powerful shield that grants immunity to forced movement effects, while spreading its roots to slow down enemy engagements. Es muy bueno. The Spirit Bear is muy bueno, pero en ZBZ. Excels at disrupting enemies. The bear Ahí está el oso. Reduce enemy resistances and follow up with baja resistencias, estunea, ralentiza, hace de todo. Additionally, the bear also enrages when low on health, speeding up its cast times and increasing damage and CC duration. The Spirit Bear, like all tank shapes, can also be played as a main tank in PvE. Just combine it with a staff passive Intimidating Presence, which makes sure you generate in la mejor pasiva de la rama de armas, sinceramente. If you are looking for a bruiser with a lot of sustain instead, the weapon. Si está buscando por una especie de bruiser que pueda tener un daño constante, es que el lobo está, mira eso. No para, tiene una velocidad de ataque, mira, algo que nos está diciendo él es básicamente esto de aquí arriba. Por cada autoataque que demos en la forma de Shapeshifter obtendremos buffos en la forma de lobo, y será un buffo de velocidad de ataque.
hard to shake off as long Llegando as a escalar en 8 stacks, que no sé cuánto es, pero es muy very high rápido. damage, but also very low defense. Use it to inflict Tiene high mucho burst daño. damage and play some mind games with its Fire Flash Orb ability. A slow-moving skill shot that can be recast to teleport, ¡Wow! which causes the orb to Claro, pero dealing even eso es algo bastante arriesgado porque al meterte a melee con la bola y eres tan débil que eres como una especie de Yumi, por así decirlo, more si damage. se te giran te revientan, ¿eh? Due to the low defense, going all in like this can easily lead ¿Ves? to the demise. Si entras con todos puedes ser fácilmente derrotado. Sin embargo, el diablillo tiene un último However, as sobre la the imp mano. has one last ace up his sleeve. After the imp dies, it will revive in human form with some health. But this will put your transformation on a very long cooldown. Now, the Runestone Golem is the exact opposite of the imp. The Golem is an unstoppable and immovable force, very tanky and immune to all forced movement. Additionally, it gets even more health. Muchísima resistencia, si es que no le bajan ni la vida. Bueno, no le están pegando, la verdad. It can create a stone wall that traps enemies in front of you. Puede crear... ¡Uy! Para los castillos, qué locura. That are the size of a human Claro, es que al final las posibilidades the dawn en ZBZ van a ser aberrantes, van a ser very high damage muchísimas. from a safe distance. With its mightiest ability being Judgment, a beam of immense energy that strikes down from the sky, dealing Este es el massive mejor para damage to all ZBZ, miren enemies eso. in specific radius. ¡Pum, pum, pum, pum! This Tira la makes ulti, por it favor. A very dangerous force in Tira la ulti. fights. As you can see, No tiro la ulti. a Tira massive un cañón. damage Ah, mira, ahí la tira. of immense 3, 2, 1, cañonazo. down from the sky. Y... ¡Pum! Miren eso. Parece que no. Parece que no. Pero está muy god. All enemies in the impact Para radius. un choke, desde lejos el This rango que makes tiene the está Dawnbird muy a very bien. dangerous force in large-scale fights. As you can see, the shapes offer a lot of variety in their playstyles and roles, especially if you also consider all the equipment combinations. Keep in mind, transforming into your shape completely overrides your armor stats. This allows you to switch your roles on transformation. Esto es muy importante que lo entendamos. Básicamente cada transformación tiene sus propias estadísticas base. Si nosotros vamos tanque en forma humana, pero luego usamos el murciélago, no vamos a hacer un murciélago tanque. For instance, you can combine a plate Ve. armor with a prowling staff. This makes you a tank in human form and a deadly assassin in your shape form. Exactamente, serás un humano tanque, pero a la hora de transformarte serás un asesino. While in your shape, you don't have access to any armor abilities or potions. However, buffs that were already active before you transformed do carry over. That means you can ¿Cómo le gusta? Dice, hay algo muy interesante, los buffos antes de transformarte se mantienen, por ejemplo, una velocidad de ataque de una chaqueta que vamos a ver aquí. Hunter Fíjense. Jacket in human form, then it transform into Fum, werewolf fum, and fum, keeps fum. the auto attack Tum, tum, buff. tum, 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 Or tum. Miren eso, que loco. sprint, then transform to keep the move speed. Toggle and channel abilities do not carry over. So, situational awareness when to transform is crucial. Shifting back and forth between both forms makes for a very active playstyle that is a lot of fun. Básicamente que con la combinación de ambas formas queremos crear un nuevo Can modo be de picked juego. up quickly, but at the same time offers a lot of depth and scale expression in the long run. We hope you enjoy this very new playstyle and build possibilities with this brand new weapon line. La verdad que estoy encantado. As you can see, ¡Hombre, Robin! expand the you are what you wear system in exciting Literalmente ways. eres lo Can't que wait to llevas. see how they shake up the metagame and fit into the world of Albion. So, how do you get your hands on ¿Y them? cómo conseguir una? Ahí está. Shapeshifter staffs are crafted at the Hunter's Lodge. Se craftean en Always el, require digamos que en la rare estación de ingredient cazadores, on an pero appropriate creature. necesitaremos hacer rastreo, The non-artifact ¿vale? versions. Van de la mano. These Rastreo creatures and their y ingredients, esto, as ¿vale? well as the artifacts required for artifact shapeshifter staffs, can only be found using the recently introduced tracking kits. Because of this, we expect these weapons to remain quite rare and valuable. Quieren darle un Bolstering muy the buen valor appeal económico. of tracking and ensuring wielding one of these powerful new staffs really feels special. Come and join us on October 16th and begin the hunt for your Se viene. staff. Se Which viene, one se viene. will you pick? Lo mismo que pregunté yo. Which one will you pick?
cuál vas a coger, básicamente. Chicos, en resumidas cuentas, estoy súper hypeado. 16 de octubre, próximo lunes. Bueno, depende de cuando estés viendo esto. El próximo lunes, para mí, ahora mismo, es cuando va a salir esta actualización. Así que queda nadita. Estamos a 4 días de esa actualización y necesito que salga ya. Pongan en los comentarios vuestra arma favorita. La mía es la pantera o el lobo. La verdad que no me decido, ya que me gusta mucho la velocidad de ataque y el poder de, digamos que escape que tiene la pantera. Me gusta mucho. Aunque también el murciélago me pone un poquito durito el porongón, porque ese daño que tiene es increíble. Pero bueno, suscríbete al canal si no lo estás, que se viene un nuevo vídeo sobre kills Gucci's. Y también traeré una reedición de cómo conseguir el premium en 24 horas. Dicho esto, un besaco enorme para todos, likeazo si no lo estás, suscríbete como te dije, recuerda que estoy todos los días en twitch.tv/JackFyah, que lo tienes en la descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.